Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos un día más. Hoy es un día muy especial porque, bueno, está con nosotros Malcolm, que pertenece, bueno, que está dentro de Logos desde hace ya un tiempo bastante dilatado. Entonces, pues bueno, pues será para mí una cuenta pendiente tener a Malcolm y atraerlo pues a esta sesión para que podamos charlar. Estoy seguro de que va a salir una conversación estupenda. Maravillosa. Y nada, pues lo primero, Malcu, preséntate. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Todos los que nos miran, un gusto estar acá, compartir contigo, poder colaborar con esto, que nos fascina tanto, ¿no? A todos la astrología. Así que encantado, con el mayor de los gustos. Empecemos. Pues nosotros estamos muy acostumbrados a participar, tenemos mucha interacción y por lo tanto, pues en general, pues nos manejamos muy cómodamente. Espero que seamos capaces de transmitir pues esa misma Mm. fluidez que en general es pues la que caracteriza el vínculo que nosotros tenemos, ¿no? Hemos compartido muchas cartas, entre ellas, por ejemplo, la del prócer, la del personaje, que hoy nos va a ocupar, que es la de Donald Trump. ¿Mm? En su momento, cuando nosotros la hicimos, pues fue una carta asombrosa, con una serie de detalles, pues que, bueno, que quisiera que comentara Malcolm. ¿Mm? Sí, nos llamó mucho la atención, en principio solo mencionar, ¿no? El hecho de que la fecha, la hora exacta, el minuto que circula en redes, si uno calcula esa carta, dale el ascendente en Leo. Entonces nosotros en clase hicimos un trabajo de rectificación porque sucede que por unos segundos más, considerando unos segundos más a la hora de nacer, rectificando unos segundos más, el ascendente ya no es Leo, sino que es Virgo. Entonces, esto marca una diferencia sustancial, ¿no? Es completamente otro orden, otro esquema, otros escenarios por completo, ¿no? Y precisamente de eso es lo que queríamos, en parte, también mostrar, ¿no? Dar testimonio de eso, ¿no? Con esta práctica interpretativa, ¿no? Cómo funciona todo a partir de un ascendente Virgo y no Leo, y cómo coinciden Sí, las dos cosas, ¿no? una de las cosas que sorprendían, bueno, en primer lugar, que muchos de los eventos de su vida encajaban mucho mejor a partir de ese ascendente en Virgo. Y luego, pues que cambia sustancialmente, por ejemplo, el hecho de que sea el Sol el regente del ascendente, pues si el ascendente fuera Leo, al ascendente de Virgo. ¿Mm? Y además también otro detalle como muy interesante, que es el hecho de que lo que se ha comentado tantas veces, pues la conjunción con la estrella fija Corleonis, ¿de acuerdo? El corazón del león, pues, pues pasó a Virgo hace muy poco y por lo tanto pues es un personaje que en su liderazgo y en su papel pues ha atravesado un punto pues que no es demasiado común atravesarlo en un periodo muy amplio de tiempo. Es decir, Corleonis estuvo en Leo, ha estado en Leo durante cerca de 2200 años, ¿no? Y el cambio pues se ha producido ahora. ¿M? Y estamos viendo claramente un líder de unas características diferentes a las de otros líderes que se han significado precisamente por tener esas posiciones, como por ejemplo pues, Napoleón en su día y otros, Ujú. ¿no? Que han tenido posiciones muy señaladas pues con ese, con esa posición de esa estrella fija pues tan importante, ¿no? En sí, vemos que un ascendente en Virgo cambia considerablemente pues, la delineación de la carta, convierte a Donald Trump en un hijo de Mercurio, y él tiene a Mercurio pues, en Cáncer, ¿m? En la casa undécima, desde esta disposición, y a la Luna, que la tiene en Sagitario, en un lugar en donde se exila de la posición que ocupa a partir de la recepción que hace Mercurio, donde se encuentra, donde se encuentra en la mitad de la casa 4, ¿no? Además, hay pues, muchos detalles que son muy significativos de la carta de Donald Trump, como por ejemplo que nace en un eclipse, ¿m? Es un eclipse Es, prácticamente exacto, de una conjunción
partil entre la Luna y el nodo sur, en la casa 4, y el Sol, pues en el, en el nodo norte, en el medio cielo, ¿no? Lo cual es un detalle que también es muy relevante, ¿no? O sea, no solamente vemos a un mandatario, un líder, que nace pues con el ascendente en conjunción a la estrella, la Corleonis, también conocida como Regulus, ¿de acuerdo? Eh, Pues, sino que además nace en un eclipse, que también es otro detalle que tiene una claro. importancia pues suma, ¿no? Y Y, también otro hecho, que es que tanto el ascendente como el Sol pues comparten el mismo regente, ¿no? Y es sí, un regente que está en una posición también muy notable. ¿M? No sé, y es dime, dime. Sí, no, no, continuando con lo que tú mencionas, es una cruz mutable, ¿no? Entonces ahí hay una característica, ¿no? Que es que los pilares, ¿no? De toda carta, aquí tiene que ver con dos planetas, básicamente. Lo estás mencionando justamente Mercurio, que es representativo más de esta manifestación personal de Trump, diríamos, identifica como persona a Trump, y Géminis es el signo activo de Mercurio, ¿no? El signo donde se expresa en esta carta las acciones, ¿no? Por lo que se hace conocido, famoso, lo que tiene relevancia con lo social. Entonces, todo eso está para esta cruz mutable, estos ángulos mutables, frente, ¿no? Frente a lo que representa Júpiter, a lo que es Júpiter, mejor dicho, ¿no? Y cómo actúa Júpiter. Entonces, esto como bien lo mencionas, lo señalado, la oposición, la luna llena, eclipsada además, como que pone algo muy crítico y hace muy relevante, ¿no? Es como que materializa una oposición que está por signos. Siempre vamos a tener opuestos, Géminis con Sagitario, etcétera, pero hoy por hoy tenemos ahí a ese sol y a esa luna, ¿no? Esa luna en oposición que señalan algo. Bueno, la luna está en el sector contrario, diríamos, opuesto en las características, en el enfoque, en el rumbo en la vida, a lo que quiere ejercer Trump en su vida social, ¿no? Por ahí tenemos un lineamiento como base, ¿no? Y bueno, continuando con la Luna, no es poca cosa, ¿no? Es un planeta que rige el signo de Cáncer, como vemos está en el sector de la casa 11 y está mega poblado, casi hay un stellium, ahí hay tres planetas. Entonces, tiene mucha preponderancia esa Luna, ¿no? Ese signo de Cáncer está lleno de atributos directamente, ¿no? Son cosas con las que cuenta la Luna, ¿no? Cosas con las que cuenta la Luna en donde quiera que esté. Y está casualmente en este grupo de signos que controla Júpiter, que es contrario de alguna manera o complementario. Vamos a verlo ahora, ¿no? Cómo actúa todo eso, ¿no? Hay elementos muy interesantes en esta disposición. Por ejemplo, otro detalle importante es que el planeta que rige, en concreto, pues esta lunación, una lunación preventiva, es decir, una lunación que se da en el signo, en el plenilunio, vemos pues el hecho de que Júpiter, como regente de la casa 4 que opera a través de la 7 se encuentra en el ámbito de la casa 2 las finanzas personales, ¿no? Y por lo tanto, pues también los dones, y está en una recepción mutua, bueno, mixta, entre la casa 11 y la casa 2 con Venus, con su regente. Y también se encuentra la exaltación de Saturno, lo cual va a ser también un detalle pues muy interesante porque Saturno en la carta de Donald Trump se encuentra en exilio en conjunción con Venus, ¿no? O sea, hay una recepción y es en ambos casos, tanto en el caso de Saturno como en el caso de Venus, es una recepción eh, por exaltación entre Saturno y Júpiter y mixta con Venus. Con lo cual veremos, pues en relación con Venus, detalles que son muy importantes, por ejemplo, el papel que juega pues el extranjero y el papel que juega pues el desarrollo en la vida de Donald Trump, de lo relacionado pues con la Casa 9 que opera a través de la 2 y por lo tanto pues las decisiones y los emprendimientos que se toman en relación con las finanzas, ¿no? Y el alto requerimiento que se da en la vida de Donald Trump de recursos pues que proceden o del extranjero o que están también pues muy relacionados con detalles de la casa novena, emprendimientos, aventuras
y situaciones pues que en muchos momentos de su vida vamos a ver que pues tiene muchísima relevancia, ¿no? Hay que también pues especificar que tanto la Luna como Júpiter, pues en esta carta, pues disponen todos los planetas que hay en la mitad de la casa 11. Como suele ser habitual, personajes de este calibre, con esta proyección, pues hay posiciones pues, de recepción muy, muy notables y muy potentes, ¿no? Además hay que tener en cuenta otro detalle, que es que los planetas que se encuentran en Cáncer están respecto de su señora, que es la Luna, pues se encuentran en una contranticia. ¿M? Las contranticias siempre son elementos que suelen tener mucha potencia en la expresión, pero que encierran profundos misterios, ¿no? Porque en el fondo, cuando nosotros estamos viendo una contranticia, la contranticia manifiesta lo que está oculto, ¿m? Lo que está oculto en la relación de Anticia en la carta, ¿no? Y hay que tener en cuenta, pues, que el Sol está en Géminis y, por lo tanto, está operando en la oposición de la posición de la Luna. Esa oposición natal va a darle mucha, mucha relevancia al anticio. ¿M? De todas maneras, antes de meternos en el anticio, pues podemos empezar con la disposición a través de la cual en general pues tomamos pues los planetas en la carta y podemos empezar pues con nuestro análisis pormenorizado a partir de estas condiciones previas, ¿no? Sí, cogiendo al regente de la hora, ¿no? Como siempre, que es Júpiter en este caso, ¿cierto? Júpiter y regente del día Venus. Entonces, como tú bien nos lo has siempre planteado, el regente del día, en este caso Venus, viene a marcar un contexto general, ¿no? En una horaria o en la carta natal. Y Júpiter vendría a ser dentro de ese contexto general, o sea, cuestión más grande lo pertinente, ¿no? La cuestión implícita con la que la persona nace, que es precisamente eso, ¿no? Con el regente de la hora. Bueno, y Júpiter, viendo un poco, ¿no? Mínimamente creo que todos sabemos que Donald Trump pues, ha construido su imperio económico y su imperio de imagen y el castillo que construyó es en base al rubro inmobiliario. Bueno, realmente, entre otras cosas, porque compró Miss Universo, concursos de belleza, o sea, lo que él básicamente siempre ha estado obsesionado por posicionar su marca, ¿no? Pero ha sido la cuestión inmobiliaria y en sus orígenes de lo que habla es de la casa 4 que donde está Sagitario, y Sagitario es el signo de Júpiter, que es el planeta regente de la hora, como va indicando algo de particular y importante. Entonces, el padre, Fred Trump, es un linaje, ¿no? Comenzó a hacer esta cuestión de la inmobiliaria antes, pero en una zona de Nueva York, Queens y el Bronx, que, bueno, era un poco como de baja para, ¿no? Clase media, digamos, ¿no? Entonces, influenció mucho este padre de Trump, esos ancestros que tiene relación a la casa 4, ¿no? Estos orígenes, influencia de una manera importante porque tiene Sagitario a la luna presente. Y con esto de la luna, todo lo que ya mencionamos un poco, ¿no? Con respecto a todo lo que hay en la 11 se catapulta, se proyecta y en Sagitario, y hay algo más que me parece interesante que lo deje mencionar, es que Júpiter está en la 2 como también lo has dicho, Albert, en una recepción mutua muy buena, pero también que tener a un planeta en la 2 significa que la persona de alguna manera va a necesitar, ¿no? Va a ser imprescindible aquello que está en la casa 2 para manifestarse, para solventarse, para sostenerse, para muchas cosas a nivel personal. Pero vemos que Virgo tiene una proyección en la casa 10, entonces ahí hay una posición estratégica, diríamos, de ese Júpiter desde la casa 2, ¿cierto? ¿No? Muy bien, muy cierto. Y además hay que tener en cuenta que si fuera un ascendente Leo, pues no estaría en la casa 2. Evidentemente, pues estaría en tercer lugar. Es otro de los Exactamente. elementos que nos hizo pensar en su momento que íbamos por buen camino a la hora de valorarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que también tentativamente, pues desde una perspectiva de la hora, pues también cambia. Pero no es lo mismo estar en la primera hora, y la primera hora ser pues una hora de Venus, que no el hecho de que fuera pues una hora, otra hora, ¿no?
Por lo tanto, en ese sentido, pues es otro detalle pues muy importante. Es Mm. cierto que Júpiter se encuentra en el ámbito, se encuentra en Libra, se encuentra en una recepción mixta con Venus. Venus es el regente de la 9. Eso pues está relacionado con lo que comentábamos antes, que tener en cuenta que Tauro en la 9 habla acerca de emprendimientos vinculados pues a los bienes materiales, ¿no? Y a los bienes materiales propios que al encontrarse en cáncer, en el ámbito de la 11, pues hace que las expectativas relacionadas pues con los emprendimientos sean pues un detalle muy importante, pues que cumple una función pues decisiva en el ámbito de la casa 11 y esa recepción mutua pues le da un impulso muy marcado. También hay que tener en cuenta, bueno, pues la disposición en relación con el hecho de que también Júpiter opera a través del séptimo lugar y además pues simboliza la casa undécima, la 2. Con lo cual, los temas de recursos van a ser muy importantes y también va a marcar en la vida un alto requerimiento personal y una traslación pues de manera muy notable en cuanto a lo que es la estima de sí en relación con ser una persona pues con recursos abundantes, ¿no? No sé, es que es otro detalle, que es un Mm. detalle, que es un detalle decisivo. También vemos que Mercurio, que cumple también una función decisiva, que se encuentra rápido, se encuentra en su tercera fase, le está entregando su naturaleza por mor de la Luna, es decir, por lo que representa la Luna, a Júpiter, que es el regente de la 4 que opera a través de la 7. Entonces, pues bueno, eso le da un perfil negociador, por el hecho de que Júpiter se encuentra en un signo, pues, en donde importa tanto pues la conciencia de sí y también pues la proyección de todos los temas relacionados con lo material que se figuran, se prefiguran de acuerdo en la 9. Es decir, le da un perfil comercial muy marcado y también pues le da un perfil relacionado pues con la energía, con aquella energía que está vinculada pues a la adaptabilidad, a la memoria y también pues al inconsciente. Es un personaje pues que ahora precisamente en estos últimos tiempos, una de las partes más importantes es que todos estos planetas todos estos planetas que tiene en la 11 están sobre el ascendente de Elon Musk, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Mm. Elon Musk tiene a Mercurio, tiene a la Luna en la casa, en Virgo, y por lo tanto en la casa uno de Elon Musk, ¿no? Entonces hay muchos detalles en estos momentos, pues que de alguna manera hablan acerca de la cercanía que ha habido y de la lejanía que se ha establecido. Seguramente después de que tengamos en nuestra charla, tengamos nuestra, espero que larga y provechosa charla que tenemos hoy, voy a poner en la parte de arriba la etiqueta, pues con la mención al vídeo que hice en su momento acerca de la carta de Elon Musk. ¿Mm? El punto es que nosotros estamos viendo en la carta, pues estos detalles relacionados, pues con Venus, que se ubica en el ámbito de la casa 11. Un Venus que se desprende, ¿no? Se desprende también de todo aquello que Trump haga, gestione en su vida a nivel laboral, etcétera. Su gestión es la proyección de Mercurio, ¿no? Un Mercurio que además está recibido por la Luna en un sector privilegiado, y esto también quería remarcarlo, o sea, la dinámica que hay en esta recepción mutua, básicamente entre Saturno, Venus y Júpiter, sector de la casa 11 que es, digamos, el que provee todo, ¿no? El buen diamond, el que provee pues, para el servicio, las personas que siguen, que le compran a uno lo que uno haga. O sea, el apoyo del público, de los patrocinadores, la gente que va a apoyar de verdad está en la casa 11 significado, ¿no? Esos grupos, ¿no? Ese público que te sigue. Y la casa 2, o sea, es decir, en el caso de Saturno, después es como pues, ambos se exaltan, ¿no? Saturno y Júpiter, o sea, se potencian, pero Venus también. Entonces, esto lo que quisiera plasmar, ¿no? Para el público que también escucha es que es muy potente, ¿no? Y esto, de alguna manera, es una de las significados o cuestiones que explican el tremendo éxito
que ha tenido esta persona, más allá de cómo lo ha llevado, ¿no? Y con la moral que lo haya llevado. Eso ya va a tener que ver un poco más con Marte, que relaciona la casa 3 y está en la 12, pero el éxito es el éxito, ¿no? Esa cuestión abrumadora, pues un tipo que a los 24 años, 25 años, ya le pidió al papá $1 millón como préstamo, digamos, y se lanzó a Manhattan a conquistar, literalmente a conquistar Manhattan, ¿no? Entonces, claro, cualquier persona puede estar llena de iniciativas, de ganas, de emprendimientos, de entusiasmo, pero que le funcione revela mucho, ¿no? Esta recepción mutua quiere decir que los planetas que están, esos tres planetas, inclusive Mercurio, ¿no? Están exaltando a un planeta que está para generar lo que necesite, sea lo que necesite la persona, que está en relación a la casa 10, a la cuestión laboral, a la cuestión que a su albedrío, ¿no? A su voluntad. Y la casa 11, a su vez, exalta todo eso, ¿no? Y la casa 11 es el apoyo. Entonces, es una persona que tiene muchísimo apoyo en su vida. Ha tenido, lo seguirá teniendo, digamos, ¿no? Hay algo, Correcto. ¿no? Muy afortunado en eso. Bueno, caso especial es la Luna, cómo recibe a Mercurio. Esto también es una cosa muy particular y que revela algunas cosas, creo, que son parte del conflicto que esta persona puede vivir. Bueno, el conflicto digo porque la luna llena, ¿no? Nace luna llena con un nodo muy conjunto al Sol, particularmente que, bueno, representa aquellas cuestiones profundas, ocultas, de debilidad o de, bueno, como tú lo mencionas, ¿no? Los demonios de toda persona, todos tenemos un sector de casa 12, aquello que sí o sí tenemos que hacernos cargo, digamos, pero esto que está significado en la casa 12 por Leo, se proyecta al medio cielo y es como la punta de lanza, digamos, de esta oposición porque tiene la conjunción con el nodo norte y está visible y está en relación a lo que Trump es y quiere hacer, que está en Géminis, ¿no? Entonces, ahí esta oposición, esta luna llena, esta luna que estaba pues reflejando todo lo que podía del Sol, ¿no? Agudiza, ¿no? Materializa, digamos, un conflicto. Entonces, la luna que está trabajando, digamos, está implicada con aquella cuestión, aquel planeta que es necesario para Trump, que es Júpiter, que actúa a través de lo que Trump va a enfrentar o se va a comprometer, pero que está en el lado contrario, ¿no? Por lo pronto es un lado, quizá podríamos decir, de perfil bajo, porque si la 10 es aquello público, bueno, la 4 sabemos, es aquello que quizá no sea tan público o no quiera ser tan público. Y ese Mercurio, que es la acción de Trump, quizá escandalosa, tenemos un sol presente allí, ¿no? Con el nodo, que siempre deforma todo y agranda todo, pues es precisamente, ¿no? Aquella cuestión incómoda para la Luna, el escándalo que Trump hace, porque es por eso que la Luna, donde está, que quiere algo, sea lo que sea, no tan geminiano, ¿no? Sí, ¿no? Ahí Hay cosas. marca un contraste interesantísimo entre el apoyo en un primer momento con la figura paterna y también la ruptura con la figura paterna, ¿no? Porque la ambición del muchacho le lleva incluso pues, a infravalorar o a tener conflictos muy intensos y muy marcados pues, con la figura paterna por la mala recepción que tiene la Luna en el ámbito de la casa 4 de lo que representa Mercurio. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que una posición complicada para los ascendentes Virgo es tener al Sol en Géminis. ¿Debido a qué? Debido a que el Sol representa la duodécima. Entonces, en general, Virgo, como signo ascendente, suele tener una presión en relación pues, con el imperativo categórico, con la voluntad de prevalecer propia o individual, y en general, ubicado en ese lugar, pues planea conflictos o plantea conflictos respecto a aquello que una persona se cree que es. Quizás con todo merecimiento y justicia, pero la creencia cuando Leo es el ámbito de la casa 12, la creencia en uno mismo puede abundar en circunstancias muy complicadas que tiene que sobrellevar pues, Mercurio como regente del Sol, en donde se encuentra en el ámbito de la casa 11, ¿no? Es una presión muy fuerte tener al Sol en el medio cielo si una persona tiene un ascendente Virgo, precisamente por ese conflicto que se da entre lo que representa el mal daimon y la posición del ascendente, ¿no? Y Mercurio en este caso, pues nos está hablando acerca de los conflictos muy precoces que esta persona debe tener pues con la figura paterna que le apoya. O sea, por un lado,
es una palanca para conseguir las cosas y para conseguirlas desde un momento, pues como estabas comentando, muy precoz en la vida, pero en donde hay pues un cierto desprecio acerca pues del origen, podríamos llamarlo así, plebeyo, de la figura Sí, paterna o de los ancestros, ¿no? Por el hecho de que el literal. regente de la 11 se encuentra en la casa 4 y el regente de la uno operando a través de la 10, que como muy bien has comentado son las ambiciones, con grandes proyectos que de alguna manera tienen su fulcro en las raíces, pues llevan a que si la persona está, si Mercurio está en en la casa 11, pues la reversión sobre la Luna se produzca en un espacio en donde esa necesidad de trascendencia que representa obligatoriamente Sagitario, estando la Luna allí, pues no se vea satisfecha por los turbios orígenes de los que procede la fortuna familiar. Y ese sol lo ejemplifica, ¿no? Es lo que conocemos de Trump. O sea, ¿cómo será Trump en la vida íntima, ¿no? En su casa, en su comedor, tranquilo ahí. O sea, quizá no es tan sol, ¿no? Es más Virgo. Pero lo que se ve, lo que se conoce de Trump es eso, él se cree el rey, ¿no? Se cree el sol. Él ahí es muy notorio, ¿no? Esa posición del sol ahí. Y bueno, y con el nodo me parece que... em, yo estaba pensando también un poco, ¿no? El tema de la Luna, hasta cierto punto, es el planeta que rige aquello que también es necesario, ¿no? Imprescindible para el éxito de Trump, ¿no? Es algo que tiene esa... Y hasta cierto punto, el hecho de que Mercurio, como regente de la 10, esté en la 11, ¿no? Esté a disposición de eso. Puede ser también un poco parte de toda esta cuestión desesperante que siente Trump, porque básicamente lo que pienso es que con esa oposición es que puede tener, ¿no? Puede tener mucho peso esa luna, más de la que él esperase, ¿no? Porque rige la luna directamente a la casa 11. O sea, el que lo va a apoyar, el que lo va a financiar, digamos, para que sea presidente ahora, que lo es, pues resulta que comienzan a voltear en este momento. Se está viendo esto con la cuestión con Elon Musk, pero que él también representa a ciertos grupos financieros, intereses que ya nos están viendo sintonizados con lo que Trump está haciendo. Entonces, un poco delicado, ¿no? El asunto, pero siempre ha estado un poco, a lo largo de la historia de Trump, un poco con esa como equilibrista, porque ha tenido quiebras tremendas, o sea, no ha sido tranquila y constante su auge y su crecimiento, ¿no? Ha estado como al vértigo de cosas, ¿no? Entonces es un poco lo que me pareciera, ¿no? Que esta luna genera o sea, representa mucho de lo que tan depende, pero está opuesto a ese ego que él tiene también, ¿no? Entonces, por ahí hay conflicto, ¿no? Sí, sí, es una cosa por la que se significa, es un hecho muy evidente, además está en conjunción con el nodo norte, ser regente de la 12 y hay que ver, pues es lo que estábamos comentando, que en general, pues su tendencia es una tendencia a proyectarse en objetivos, en proveer para las personas que de alguna manera lo bancan, lo apoyan en sus decisiones y en realidad, Donald Trump es una persona que es muy fiel a sus amigos, ¿no? En ese sentido. Sus anclajes familiares no son tan sólidos como los vínculos que mantiene con las personas con las personas en las que confía, ¿no? Entonces, por la disposición, la luna que se encuentra en el ámbito de la casa 4, pues esos amigos en general tiende a establecerlos, crear pues sólidas condiciones pues en el desarrollo pues de sus expectativas en el ámbito de la casa 4 y muchas veces son sus orígenes los que enturbian pues esos detalles, ¿no? Y por lo tanto pues en sí la posición del Sol es más un conflicto para el propio Trump porque no es un correlato tan necesario como el que supondríamos, pues desde la visión que da, ¿no? O sea, la visión que ofrece. Hay otros detalles también muy interesantes en esta carta en relación con todo lo que está implicado, que es prácticamente la médula, ¿m? De todo este aparato que refleja la carta, que es la posición de Saturno como regente de la 6 que actúa a través de la 5 y que está en esa recepción por exaltación con Júpiter, ¿no? Esa relación por exaltación con Júpiter
hace que la persona pues viva en muchos momentos secuencias de transformación muy importantes en relación con el esfuerzo y infortunios que de alguna manera provocan fuertes reveses que de alguna manera le llevan a vivir situaciones muy extremas en las que puede padecer pues situaciones cercanas pues a la ruina absoluta, pero de las que renace pues muy fortalecido, ¿no? El detalle de Saturno, o que actúa a través de la 5 que se encuentra en exilio en el ámbito de la casa 11 pero el apoyo que repercute pues a través de Júpiter como regente de la 4 y regente de la 7 que le hace pues emerger pues todavía más potente, ¿no? Estamos viendo la ambivalencia entre un planeta maléfico en una posición maléfica en unas condiciones muy desagradables, pero que por mor de la recepción que hace de otro planeta que además también se encuentra a contraluz y en una fase pues no demasiado buena en relación con el Sol, aunque hay que establecer algunos detalles muy interesantes acerca de ese trígono que recibe Júpiter del Sol. Pero ese Saturno es un planeta que habla de muchos eventos aparentemente desgraciados en la vida de Donald Trump, que se han convertido en la base de su posterior desarrollo y de su crecimiento, algunas veces hasta niveles insospechados, ¿no? Esa capacidad que tiene Donald Trump de reinventarse a sí mismo. ¿No? Otro Sí, punto. sí, 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 Alba. Eh, También miraba mucho el hecho de que todo, cómo él sale adelante, ¿no? Cómo él enfrenta las cosas que le tocan. Y bueno, ahí vemos un poco también en Piscis, ¿no? El sector relacionado a lo que tiene enfrente, a lo que le va a tocar enfrente, a lo que se va a encontrar en el camino, las cosas que, las personas, los tratos o no tratos, contratos o controversias, ¿no? Y de alguna manera están avalados, ¿no? Están apoyados por la acción de Marte. Marte rige la casa 3 es Escorpio y es aquello que, bueno, ahora que hablamos un poco de sus orígenes, su familia y Júpiter, pues de alguna manera la triada, ¿no? El conjunto de la casa 4 pues desprende, pues, se desprende esa educación, ¿no? Ese legado, digamos, de maneras de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Es Escorpio, la educación que se recibe en general. Y pues, pero significa que le sirven, ¿no? Le sirven de alguna manera, bueno, a través de la entrega, etcétera, pero le sirven avalan, digamos, cómo él va a enfrentar las cosas que enfrenta exitosamente, porque al final es Júpiter que actúa a través de ese signo Piscis que está enfrentando las cosas que él enfrenta, pues lo hace exitosamente porque llega a Libra y ahí encuentra la recepción mutua con Saturno y con Venus, la que estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí llega a buen puerto, de todas maneras, pero no quita que lo hace de una manera, y aquí vemos la posición de Marte, que está ubicado en un sector que pues se puede decir muchas cosas, ¿no? Desde las debilidades propias, que en primer lugar es eso de la persona, ¿no? Pero también pues es todo lo oculto, ¿no? Clásicamente, ¿no? Como ese sector de personajes cuestionables, etcétera, ¿no? Que pueden estar en torno a la persona. Y bueno, hay un detallito, así me puse a mirar algo de su biografía en relación a un abogado Roy Coyne, ¿no? Que es como su segundo padre, Trump lo menciona así, ¿no? Que era un abogado inescrupuloso a más no poder, ¿no? Que simplemente extorsionaba y amenazaba con sacar así videos grabados de voces o de audios a los jueces y a quien sea. Entonces, Trump lo conoció cuando tuvo una querella con el padre contra lo que le habían denunciado porque ellos estaban teniendo conductas un poco racistas, ¿no? No permitiendo a la gente de color que compre las propiedades, cuando Trump era como todavía trabajaba con su papá, ¿no? Un muchacho. Y este Roy Cohen es un personaje que yo diría, porque la casa 3 no es cierto, no es solo la parte inicial, el colegio, la infancia, es tu entorno constantemente, lo que vas aprendiendo de tu entorno cercano, ¿no? Entonces, este Roy Cohn se vuelve, y él lo dice, como su segundo padre, ¿no? Y es como se va transformando un poco Trump y al final es como si fuera algo que está destinado a eso, ¿no? A apoyar cómo enfrenta él las cosas y cómo sale adelante, airoso, sí, pero va formando, ¿no? Formando algo muy potente, muy fuerte, porque está en Leo, finalmente Marte. Y el Sol, pues, se va a encargar de hacerlo notorio, ¿no?
Entonces, bueno, y ese Marte Correcto. por significados coincide con Saturno, ¿no? En lo que, digamos, cómo proyecta Saturno materializando inversiones. Bueno, hay todo un tema ahí, ¿no? Correcto, correcto. Además hay que tener en cuenta que donde nosotros tenemos Escorpio en la carta, donde se tiene Escorpio en la carta, somos predadores, ¿no? Porque es donde tenemos el hambre, la necesidad de obtener la satisfacción de nuestros instintos primarios, ¿no? Entonces es una costumbre adquirida que de alguna manera se expresa de la búsqueda de la provisión o la necesidad de proveer para situaciones que llevan a la persona a enfrentar pues, sus demonios, sobre todo aquellos demonios que están relacionados pues, con la autoridad personal. ¿M? Entonces, en ese sentido, en el caso de la carta de Trump, pues es un casi un motivo clásico, ¿no? O sea, el regente de la 3 a través de la 8 hace pues que en las relaciones cercanas y los tratos de palabra, pues la persona sea pues muy, muy vehemente en la gestión de los Mm, recursos ajenos y esa gestión de recursos ajenos pues eso moviliza a los demonios, moviliza autoritarismo, esa tendencia que tiene a autoafirmación de manera pues muy intensa mm, en el ámbito de la casa 10, lo cual viene complicado por el hecho de que lo que se exige en él pues es esa condición menesterosa propia de quien tiene un ascendente en Virgo, ¿no? Entonces eso genera una disonancia y en general una problemática que es muy complicada porque puede llevar a la persona a verse en circunstancias por esa tendencia muy impulsiva a jugar pues con el dinero del prójimo, a hacer tratos al extremo en relación pues con temas relacionados pues con las costumbres. ¿M? En el ámbito de la casa 12, movilizando esa tendencia autoritaria soterrada, pues puede llevar a la persona, dado que el Sol está entregando la disposición pues a Marte en el ámbito de la casa 12 a vivir pues al margen de la ley o enfrentando probablemente pues problemas con la justicia, obligación de confinamiento o incluso estando Marte en el ámbito de la casa 12, pues problemas de salud mental, ¿no? Y mm, bueno, indica también pues una ruptura con lo que él en general pues exige de su propia forma de ser. Hay como una disonancia entre el papel que él enfrenta, pues por las costumbres heredadas y por la tendencia a jugar muy duro en relación con los recursos del prójimo en ámbitos poco claros, en donde tiene que hacer valer su identidad de manera muy notable, ¿m? Porque, bueno, Marte se encuentra a disposición del Sol y por lo tanto lo convierte en un sol beligerante que necesariamente necesita reivindicarse, ¿no? También hay que tener en cuenta una doble determinación. O sea, por un lado, estamos viendo que es una persona que negocia con recursos materiales a través de su propia autoestima, con lo cual es una persona a la que le cuesta mucho dar su brazo a torcer en lo relativo pues, al manejo de recursos materiales, por un lado, ¿no? mm, Entonces, en sus emprendimientos es alguien que busca el refrendo y que soporta pues con muy poca tolerancia pues los reveses de la fortuna, sobre todo en la medida en que provienen pues de las relaciones comerciales o incluso de las relaciones familiares y de pareja, ¿no? Entonces Júpiter y Venus ahí están jugando una tendencia ambivalente, por eso está jugando en su favor claramente las relaciones que mantiene con la gente, esa intolerancia al fracaso y esa tendencia pues a convertirse en un jugador pues de envite continuo, ¿no? Jugador pues que juega siempre pues a doblar la apuesta y que en general es un personaje bastante impredecible cuando trata de hacerlo. Y por lo tanto eso le da una posición pues le convierte en un jugador pues muy aguerrido y totalmente impredecible, ¿no? También tiene que ver con el hecho de que ha estado pues muy relacionado con el juego, el propio, el propio, el propio Trump, ¿no? O sea, no es solamente una tendencia de su carácter, él mismo es un jugador que en general pues suele jugar de farol resultando muy convincente, ¿no? Que la carta lo expresa con unos detalles que son asombrosamente literales, ¿no? sí. Sí, la Luna también le va a terminar haciendo el contacto. El siguiente contacto de la Luna es con Marte. Curioso, ¿no? O sea,
las dos luminarias lo siguiente que van a hacer es eh, dirigir sus asuntos a que Marte se encargue de ello, ¿no? Veo que ese Marte tiene esa preponderancia, y un poco lo que te comentaba antes del video, ¿no? Que este ingreso de Saturno en Aries, ¿cuánto está despertando, ¿no? Pero bueno, eh, son un poco en relación a las cosas que están pasando ahora, ¿no? Un Saturno en Aries, pues no es tan bien recibido por un Marte en Leo, ¿no? Y siendo ese Marte finalmente lo que es, ¿no? Que es una cuestión incómoda que sí o sí, pues va a debilitar o va a hacer algo en contra de Trump, ¿no? De su persona. Los dos Pero años y, los 2 años y medio que tienen por delante Trump van a ser muy difíciles. sí, sí, Los sí. 2 años y medio que va a atravesar Trump en estos momentos van a provocar probablemente pues una fallida muy importante pues en el desarrollo de su vida, ¿no? Estamos viendo la crisis de deuda que está atravesando los Estados Unidos de América en su mandato, esa decisión que él tenía justamente antes de ascender, de no endeudarse más, y ahora justamente lo que está pidiendo es todo lo contrario, ¿no? Entonces, Saturno, que en su carta representa al regente de las 6 y regente de las 5, el infortunio, que opera a través de la necesidad de tomar decisiones en beneficio de las raíces y de aquella y de su familia, que siendo el padre, siendo el presidente pues, de los Estados Unidos, está muy relacionado pues, con las condiciones inexorables de la depauperación del Tesoro americano. Estamos viendo pues, el regente de la 6 operando a través de la 5, que en estos momentos está ingresando pues, en el signo de su humillación en la 8. Son los recursos ajenos. También estamos viendo que eso está excitando pues las tendencias más beligerantes de su naturaleza y sacando pues al negociador que lleva dentro, ¿no? A Donald Trump, porque claro, está movilizando a Marte, que es uno de los planetas pues más difíciles. Es el maléfico contrario a la secta y se encuentra en Leo. Está recibiendo a Saturno desde Aries. Saturno está compeliendo a Marte a tomar una decisión y Marte está recibiendo en detrimento a Saturno. Con lo cual, dado que es el regente de la 6, Saturno, y dado que está operando en la 8, y dado que revierte pues, en una posición en donde Saturno pues, está en exilio, quiere decir que ese infortunio seguramente pues, lleve a Trump pues, al confinamiento y lleve a Trump pues, probablemente a un impeachment, ¿no? Lo que llaman los americanos un impeachment. Ya lo están mencionando, ya está saliendo eso en los letreros de día a día, ¿no? Parece que Elon Musk ya ha pedido eso, el impeachment de Trump. Bueno, en fin, es curioso porque coincide un poco toda esta cosa escandalosa, ¿no? Con el ingreso de Saturno, puntualmente, ¿no? Puntualmente que, bueno, implica todo esto, ¿no? Porque también lo que se desprende de todos estos tratos, contratos o cosas que él enfrenta, contingencias, ¿no? Como tú bien lo dices siempre, lo que se desprende de eso es Acuario, ¿no? Y Acuario, aquella siempre ocupa en la casa 6 algo molesto, algo complicado, algo a lo que hay que subordinarse de una manera u otra, ¿no? Pero en esta carta deviene eh, en estas inversiones, pero que a la vez tienen una relación por exaltación con ese Marte, ¿no? Entonces, algo como no tan afortunado. Contiene ese Saturno, ¿no? En ese camino que a través de las inversiones se manifiesta. Y hay un destino complicado siempre con Marte en la casa 12 que significa también esas inversiones. Coinciden ahí Saturno y Marte en la casa 5, ¿no? Entonces, diría que hoy por hoy como presidente, puedo imaginar, puedo pensar que esa casa 4 puede ser la nación en sí, ¿no? Cuando él era joven, digamos, era su familia, ¿no? Los padres, luego, bueno, su esposa o su negocio, pues, la ciudad misma sería, ¿no? Nueva York, qué sé yo, pues, ahí. Pero hoy por hoy es la nación misma, ¿no? Que recibe la luna y lo curioso es esto que decíamos al inicio, ¿no? Este Mercurio, que es Trump, y está a disposición de la luna, en la 11, ¿no? Entonces, te quería preguntar, Albert, cómo lo ves el aspecto del nodo sur conjunto a la luna, ¿no? En esta situación, porque claramente sí, siempre lo hemos mencionado, ¿no? Es el origen de la crisis, digamos, ¿no? Ese vacío existencial que genera y el nodo norte quiere resolver, pero
es muy especial, ¿no? Ver una luna tan cerca de ese nodo sur, ¿no? Sí, la Luna en conjunción con el Sur es una posición muy difícil, ¿no? Pero hay un detalle muy importante a tener en cuenta respecto a lo que estábamos comentando, el ingreso de Saturno en Aries. Es que Saturno pasa de estar en un signo de Venus y por lo tanto en una recepción mixta por contranticia, perdón, por anticio, con Júpiter, ¿m? A encontrarse en un signo que claramente compromete a Marte en el ámbito de la casa 12, que hace que los tratos que esta persona está formalizando, tratando de paliar pues, la crisis de deuda que él mismo padece por mor de las circunstancias que enfrenta, ese Saturno que está entrando en Aries, antes de estar en Aries estaba antes de estar en Aries estaba en Piscis, ¿no? Es el paso por Piscis fue un paso positivo en relación con los factores vinculados pues a temas de casa 4 y le dio un sesgo de popularidad muy intenso. ¿M? Esa recepción esa recepción que se da por exaltación o mixta que se da entre Júpiter y Saturno, con lo cual eso potenció la relación entre Júpiter y Saturno en la carta y también entre Venus y Júpiter, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, esa sobredeterminación fue pues, muy favorable para su ascenso, podríamos decir que prácticamente sin precedentes en los últimos 70 años, ¿no? En Estados Ah, Unidos, que mm, también tiene que ver con circunstancias concretas que están relacionadas con la 6 y la 5, que es el infortunio que está atravesando en estos momentos Estados Unidos, que es lo que ha llevado a Donald Trump a esa posición, ¿no? Es decir, como que el electorado ha entendido que para Donald Trump es muy importante dominar esa cuestión de cómo se gestionan los recursos en relación con lo que hay que enfrentar, pues en lo tocante a lo que es el pueblo, tocante a lo que es la familia, ¿no? Entonces, como que estamos pasando de un Saturno que ha atravesado Piscis y que va a volver a Piscis en algún momento, y esa disposición a lo largo de los 2 años y medio, que marca decisiones muy difíciles a tomar por parte de Donald Trump, que me gustaría equivocarme, o no, porque no soy pro gringo y no lo he sido nunca, pero dan la impresión de marcar un antes y un después, pues en el desarrollo de la economía en el desarrollo de la economía de ese país. Es decir, creo que Donald Trump no es la figura que va a poder equilibrar pues, los presupuestos y la fuerte crisis de deuda que tiene Estados Unidos actualmente, aunque lo que indica la carta es que lo va a intentar con todas sus fuerzas, ¿no? como que, como demuestra, ¿no? La eficacia que tiene un ingreso planetario en un signo, ¿no? Un signo que es el ocupante de todo un sector, ¿no? Entonces, en 2 años y medio, tres que ha estado Saturno en Piscis, la armonía que ha generado con Júpiter, ¿no? Este planeta estratégico para todo, entrar. Y ahora que está en Aries, pues está cambiando no solo el matiz, ¿no? Está radicalmente cambiando, ¿no? Las cosas. Bueno, en estos momentos Donald Trump tiene 79 años, Mm, es una edad, Además, tiene perfección, acaba de activar, ¿no? Creo que es Aries. Está es por. es una perfección pues que coincide pues con ese ingreso, ¿no? Sí. Entonces, este año es un año crucial en su vida, ¿m? Porque coincide pues un ingreso de Saturno con una perfección anual, ¿no? Y Marte este año pues está en la 12 y representa pues el regente de la 3 a través de la 8, con lo cual está en estos momentos pues viviendo una crisis personal muy intensa en relación pues con los compromisos que está adquiriendo, compromisos que están derivando hacia ámbitos ocultos que cuando se vean puestos de manifiesto por circunstancias relativas pues a esa tendencia que tiene a hacer notorio pues cierto autoritarismo obligado por esas costumbres en las que el manejo de los recursos ajenos siempre se hace desde una posición bastante imperiosa, pues le puede generar un disgusto pues muy grande, ¿no? Porque además la recepción que hay, como estábamos comentando, la recepción que Marte hace
de Saturno es como una pendiente cuesta abajo, porque es lo que son los trígonos, pendientes cuesta abajo hacia la desgracia, hacia lo que representa pues para sus intereses Saturno, que es el regente de las seis, no lo olvidemos. Se ha visto ubicado en un lugar en donde tiene bajo su poder herramientas que alimentan pues sus demonios, sus peores demonios, ¿no? Porque tiene el poder en sus manos y eso para un ascendente Virgo siempre es muy peligroso porque el poder es probablemente aquel factor sobre el que tiene que hacerse cargo y en estos momentos pues él ostenta por la posición de Mercurio como regente del ascendente en el ámbito de la casa décima pues una posición de privilegio que es la condición perfecta para provocar un desastre tanto para los demás como para sí mismo, ¿no? Y curioso también como para continuar con Marte, que bueno, por la edad que tiene Trump, evidentemente ya está en su segundo periodo de la vida, ¿no? Y como sabemos, hay una predominancia, ¿no? De planetas regentes de la secta contraria a la que se nace. Entonces, digamos, Marte, Luna, Júpiter y Mercurio son planetas que ya están administrando esas triplicidades, las triplicidades que rigen, ¿no? Entonces Marte coge ahí especialmente lo que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Cómo maneja las cosas Trump, etcétera, cómo enfrenta las cosas Trump. Y bueno, demasiado importante allí. Pero, ¿cómo lo ves al ver, digamos, yo ese Mercurio que es finalmente, ¿no? Cuestión angular en la carta de Trump, puesto en cáncer, digamos, está a disposición de algo que de alguna manera, es decir, él para lograr el éxito está ofreciéndose, ¿no? A ese combustible que lo va a alimentar. Quiero decir, hay una dependencia también ahí. O sea, yo más o menos percibo que hay algo, y lo veo ahora, ¿no? Un poco, se está como quedando solo, ¿no? O sea, Trump está eh, como en la cuerda floja, como una vez más, ¿no? En su historia tiene ese historial de estar en la cuerda floja y haber salido como pudo, bueno, en realidad vendiendo acciones, estafando a la gente, y así salió, ¿no? A relucir. Pero hoy por hoy está como en una situación, quizá mucho más complicada, ¿no? Hombre, Eh, lo has dicho muy correctamente, muy correctamente, muy ortodoxamente, muy bien interpretado, pero quizás demasiado deprisa, ¿no? Porque eh, pero lo que se ha estado comentando acerca de los regentes de triplicidad es fundamental, entenderlo. O sea, realmente como lo estás planteando es muy importante. O sea, la Luna, Marte y Júpiter son ya atravesada por la primera parte de su vida los regentes relacionados con la triplicidad de agua, la triplicidad de fuego y la triplicidad de agua, la triplicidad de fuego y la triplicidad de tierra. Luego, además, no hay que olvidar que Mercurio, que es el regente de la triplicidad de aire, que en su carta representa su posición, o sea, la posición dominante que ha alcanzado como tal, se encuentra en el ámbito de la casa 11, que es una casa sucedente, y su regente se encuentra en conjunción con el nodo sur en la casa 4, que es una casa oculta en relación con Júpiter, y lo que nos está indicando es que hay un peligro muy notable de que las circunstancias en relación con su mandato lleven a enfrentar por temas de dinero problemas muy acentuados en relación con lo que representa el regente de agua, ¿m? Que es quien rige la triplicidad de Mercurio. Y el regente de agua se encuentra en fuego, ¿no? En su carta. Bueno, en estos momentos, ¿no? Se encuentra en fuego. Lo cual indica, pues, una respuesta emocional y una respuesta vinculada a su propio orgullo, que es muy importante, y está en el ámbito de la Casa 12. Esto puede tener que ver con el hecho de que ha sido el primer presidente de los Estados Unidos que ha sido encausado y condenado previamente al hecho de haberse convertido en presidente. ¿M? Es un punto muy notable en su historia y en la historia de Estados Unidos, y es un hecho que se va a volver a repetir. Es decir, en el fondo, lo que está indicando la disposición de sus planetas es que donde ha entrado Donald Trump no es en un ámbito en donde que lo vaya a situar históricamente en una posición pues airosa, sino que lo que va a hacer en este mandato muy fácilmente
puede acabar provocando pues su desgracia definitiva, ¿no? Eh, sí, Mercurio como regente de la triplicidad de aire en estos momentos en la vida, en el ámbito de la casa 2 marca un final que es un final muy duro para él. Casa 4 es casa de finales y la Luna, mm, que es su regente en conjunción con el nodo sur, está recibiendo la naturaleza de Mercurio, donde Mercurio es sexilio. Entonces eso implica que más que conseguir un éxito a nivel mundano, esta persona va a sufrir pues una desbancada muy importante en relación con la casa 4, ¿no? A través pues de los socios pues y en temas económicos de una forma muy notable, ¿no? Y que las decisiones que está tomando son decisiones muy difíciles para él y orientadas pues hacia enfrentar circunstancias que yo creo que Donald Trump debe ser bastante consciente de que en estos momentos lo que le sostiene pues es el hecho de ser presidente de los Estados Unidos, porque cuando deje de ser presidente de los Estados Unidos, poco tiempo es el que va a pasar indemne. ¿Mm? siempre en la cuerda floja, Trump. Eh, Yo no complicado. no le arriendo la ganancia en absoluto. Y porque lo que va a hacer como presidente de los Estados Unidos significa su final. ¿Mm? Sí, bueno, de ese eje también Sol-Luna, ¿no? Los dos van a parar, no sé, si fuera una horaria estaríamos diciendo, bueno, es el paso siguiente, ¿no? Hay algo, entonces ahora que Marte coge esa prevalencia, no sé, es como que lo veo a Elon Musk un poco como esa presencia de Saturno que llega ahí, ¿no? Aries, De todas claro, maneras, lo que libra a Donald Trump, lo que libra a Donald Trump en relación con Elon Musk es el hecho de que Elon Musk tiene a Venus en conjunción con su Sol. O sea, el hecho de que Elon Musk tiene a Venus en Géminis en conjunción con su Sol, Elon Musk tiene un ascendente Cáncer, entonces es su aliado secreto y hay como una admiración muy profunda por parte de Elon Musk de la figura de Donald Trump. Es decir, al margen de toda esta situación que se ha venido produciendo a lo largo de estos, bueno, ya sabemos, y ya lo comenté en su momento cuando hice la carta de Elon Musk, que Elon Musk siempre te permite, en su técnica de negociación, siempre te permite, se convierte en confidente de tus propios vicios. Lo utiliza como una herramienta para establecer vínculos muy sólidos con aquel con el que negocia. Y luego cuando se contraría a Elon Musk baja los pantalones a las personas con las que ha confraternizado y utiliza las confidencias eh, que se le han confiado, valga la redundancia, en contra de sus enemigos. Y es una persona Elon Musk, que maneja esa negociación de forma bastante engañosa. ¿Mm? mm, De todas maneras, lo que estamos comentando, la Venus de Elon Musk está en conjunción con el Sol de Donald Trump y hay una admiración bastante profunda de parte, y además con la Luna en Virgo, en gran medida, Donald Trump ocupa la posición que querría tener Elon Musk en estos momentos en su vida, ¿no? Por el hecho de tener pues a la Luna Elon Musk en Virgo, esa recepción que mantiene con Mercurio en Cáncer porque comparten un Mercurio en Cáncer, lo cual también es un detalle muy, muy importante, ¿no? Que Elon Musk tiene la recepción mutua entre mm, Mercurio entre Mercurio y la Luna, y eso está en el ámbito de la 11 de Elon Musk, de Donald Trump, y eso hace que Donald Trump le tenga mucho respeto a Elon Musk y espere grandes cosas de él, por el hecho de que tiene el ascendente en el ámbito de la casa 11 y se corresponde con el perfil perfecto de su colaborador, y también el hecho de que Elon Musk tiene un montón de planetas, tiene dos planetas muy importantes en Géminis y una conjunción entre Venus y el Sol de Donald Trump. Entonces, esta lucha que está habiendo entre ese ten con ten
que está viendo entre Donald Trump y Elon Musk, a nosotros nos parece pues como la antesala del apocalipsis, como una ruptura irreconciliable, y en realidad no es tal cosa. ¿M? Es decir, Elon Musk sigue admirando profundamente y sigue enamorado de Donald Trump, y Donald Trump espera grandes cosas de Elon Musk. ¿M? O sea, por ejemplo, Y- todo lo veremos claramente cuando ah, estamos viendo pues, la posición, como puedes ver, de Venus y de Saturno en mm, Géminis. Estamos viendo que Elon Musk tiene a Venus en conjunción con el Sol, prácticamente partil, está en el grado 19-23, y el Sol de Elon Musk se encuentra en el grado 22. Es decir, ambos están en el término de Marte, con lo cual es una conjunción pues muy notable, ¿no? Y es una conjunción, la 12 a través de la 10, quiere decirse que Elon Musk ha movido ha movido entre bambalinas muchos intereses que le han servido desde la 12 de Elon Musk a la 10 de Donald Trump, muy marcadamente, y que hay una admiración y también un compromiso muy sólido, pues por esas lealtades que han establecido entre ellos recíprocamente a espaldas de todo el mundo, ¿no? Por un lado. ¿M? Y luego, pues bueno, que tener en cuenta, pues que el sol de Elon Musk, de acuerdo, pues está en conjunción exacta prácticamente, muy cercana al Mercurio de, claro. de Trump, y que, bueno, son dos Mercurios que además se encuentran en la misma fase, ¿no? El de uno y el de otro. Con lo cual es otro factor que habla de una gran implicación recíproca, ¿no? Entre ambos. Y luego la luna, como estamos viendo, la luna de Elon Musk está en el ascendente de Donald Trump. Es otro elemento que contribuye al hecho de que, no sé, algunas veces da la impresión de que debe ser como el abuelito de los hijos de Musk. Una implicación bastante personal, ¿no? Es el ascendente, ascendentes, las casas que rodean al ascendente, ¿no? La 12 y bueno, la 11 de Trump, que también es muy relacionada a su manifestación personal, ¿no? Que es la 10. Sí, Eh, puedes ver las dos cartas, ¿no? Que os estoy sí, compartiendo, es que no. Sí, sí, ahí se... estamos compartiendo. Sí. Pero bueno, estábamos con la carta de Trump, y es una carta que tiene resonancias muy profundas. Yo ya Mm. lo comenté en su día, cuando en las cartas las contranticias tienen un peso muy grande, en general se producen conexiones que resultan pues incongruentes ante la visión de la gente, pero que resultan muy notables en la vida de la persona. Y si eso se da con recepciones intensas, pues generan aparentes superpoderes, por llamarlo de alguna forma, en las personas que son difícilmente comprensibles, y que aparecen en la vida de manera inopinada, momentos pues de gran zozobra personal, ¿no? Y eso es una cosa que ha ocurrido, es muy recurrente en la vida de Donald Trump, ¿no? Es decir, Mm. la gran cantidad de recursos que tiene la Luna de Donald Trump, el hecho de que el único planeta que fracasa realmente en su entrega a la Luna en el ámbito de la casa 4 sea Mercurio, que es el regente del ascendente, pero que haya una relación pues tan buena sin embargo, entre Júpiter y los dos planetas se encuentran en conjunción en Cáncer, ¿no? Es decir, Venus y Saturno. ¿M? También hay que hacer notar que tanto Venus como Saturno se encuentran en términos de Júpiter, lo cual hace que Júpiter pues tenga mucho peso en lo que representan sus negocios. Y bueno, pues Júpiter representa los negocios inmobiliarios, y aparte de ello, pues también pues su marcado estro comercial y la forma tan agresiva
que utiliza en sus negociaciones Donald Trump, ¿no? Claro, y ese cáncer tan poblado en realidad es una forma de verlo, ¿no? Como si fuera un pivot, ¿no? Como fuera el centro en realidad de Leo, y es decir, como eje, una triada que visualizaríamos ahí, usa, ¿no? Usa las debilidades o los demonios de Trump. Lo que pasa es que esos demonios se proyectan en la 10 y ahí tiene que hacerse cargo también de estas cuestiones, ese signo de cáncer, o sea, hasta cierto punto lo veo como controla mucho a Trump. Trump es como una figura que no puede controlar en sí él porque es sus propias debilidades, digamos, ese sol se proyecta sí o sí ahí, generando muchas controversias probablemente, ¿no? Pero el signo clave allí es cáncer, me parece, ¿no? Que está avalando, soportando, sosteniendo, y eso es lo que significa Júpiter, que es el otro planeta que está sosteniéndola a él como persona. Y sin embargo, ese Júpiter representa, bueno, es el lugar que acoge a una luna contraria a ese Sol, ¿no? Entonces ahí hubiera sido genial para Trump tener a la luna en Géminis, ¿no? Una recepción mutua con ese Mercurio. Y bueno, ya no lo para nadie, le gana a Musk, ¿no? Se va hasta más de Marte antes que él, ¿no? Pero la luna sucede que está en el lugar contrario, ¿no? Y está en esa angustiante o, digamos, notoria o aguda oposición de luna llena con nodos, ¿no? Entonces, yo diría que hay algo allí perenne, ¿no? Es como una estaca, ¿no? Clavada de por vida en Trump, que, claro, como bien sabemos, las oposiciones generan también, ¿no? Las cuadraturas oposiciones generan reacciones fuertes en las personas, ¿no? Son piedras en el zapato o son lanzas que te clava la vida y no te quedas tranquilo. El trígono y el sextil te da eso, pero las oposiciones hace que la persona no puede estar tranquilo. Y bueno, ¿no? Es como todo un andamiaje, un aparataje exitosísimo con esa punche que tiene Júpiter, con Cáncer todo activo y fortalecido, pero a la vez es un sol que se le escapa a todos, pero yo lo que estoy sugiriendo es que ahí Trump podría estar de alguna manera siempre percibiendo, sintiendo una suerte de traición, que la vida lo traiciona, o que tarde o temprano se va a oponer, que es lo que tiene peso la luna, ¿no? Y se opone al sol. Y bueno, Y y Mercurio se va a entregar ahí en Cáncer, ¿no? Y va a ser además para la luna lo incómodo que la luna tiene que ver, ¿no? Entonces, Mercurio es Trump. De hecho, a cierto punto muy, muy, muy interesante, ¿no? Es como para, bueno, seguirle paso a paso todo lo que pasa y ir viendo como un mapa de vida realmente, ¿no? Y lo que ahora le está pasando a Trump y su carta y todo, y uno va como viendo ahí, ¿no? Cosas que se constatan, ¿no? uno de los puntos en estos momentos críticos en su cosmograma, que está además muy activo en estos momentos por el hecho de que Saturno entre en Aries, es la violencia en sus negociaciones. Es una persona muy, muy, muy vehemente en el manejo de esas negociaciones, que tiende a ser violento en relación con sus recursos, que es una persona extraordinariamente orgullosa y que Saturno allí no es un buen consejero para las acciones que toma en relación pues con las circunstancias que le tocan, que exigirían pues mayor frialdad, Acuario, y un foco pues más marcado en equilibrar pues la balanza económica, ¿no? Entonces, bueno, él tiene a Saturno en el ámbito de la 11, lo tiene en detrimento. Su salida siempre ha sido una salida en función de obtener rentabilidades eh, astronómicas a partir de riesgos muy elevados. Otro punto muy importante a tener en cuenta es el hecho de que la Luna está en posición inferior respecto a Júpiter y Júpiter recibe a la Luna. La Luna le entrega la disposición, a Júpiter se la entregó antes del nacimiento y Júpiter lo recibe por la vía combusta, justamente entrando a la vía combusta. Es una persona a la que le excita muy intensamente vivir situaciones cercanas a la precariedad, apostando cantidades ingentes de dinero y entregándose incondicionalmente a los intereses
de las personas en las que decide confiar. Entonces, en este punto es una condición extraordinariamente peligrosa con Saturno en la casa 8. Le ha dado muy buenos resultados en otros momentos de la vida, pero seguro que no fueron mientras Saturno estaba cruzando su casa octava, teniendo en cuenta donde tiene a Marte en el ámbito de la 12. Es decir, Mm, es un momento muy poco recomendable para volver a salir por las mismas. Es algo además muy difícil de modular en el temperamento de, de- de Donald Trump, porque donde tenemos a Escorpio somos muy compulsivos. Hay una compulsión muy intensa que se canaliza a través de donde tenemos a Aries, en el lugar en donde se encuentre Marte. Entonces, Marte significa la casa 5 y eso hay que tenerlo muy presente. Y simboliza la casa 5 y donde tenemos a Capricornio es donde nosotros nos enfocamos. Entonces, si la significación está relacionada con las expectativas de lo que representa la casa 5 y la persona está hipotecando en función de sus propios intereses las expectativas de lograr y por lo tanto tomando en cuenta esos logros como algo que necesita para preservar un estatus autoritario, estamos viendo una tormenta perfecta que puede llevar a cabo, que puede llevar a la persona a vivir una situación muy peligrosa. Pero no es tanto el peligro que representa para sí mismo como el peligro que representa para Júpiter. ¿Mm? Y Júpiter es la casa 4. Entonces la casa 4 de un presidente, del presidente de un país, máximo mandatario, pues nos habla acerca de que este infortunio es un infortunio que fácilmente se puede extrapolar a las circunstancias que va a tener que vivir su país. mm. Ese punto es un punto muy importante. Yo no sé cómo ve Malcolm, pero a mí me parecen factores muy poco tranquilizadores del contexto en el que se está viendo envuelto en estos momentos, pues en ese ámbito que siempre lo comentamos, ¿no? La casa, lo que representa el binomio que representa Saturno, que es el binomio Acuario-Capricornio, habla acerca de hechos consumados que no pueden revertirse y que enfrentan a la persona a condiciones y a principios inexorables, ¿no? Entonces, que Saturno, esa inexorabilidad, esté en relación con la casa 8 habla de bancarrota, y el hecho de que el regente de la casa 8 se encuentre en la casa 12 pues implica también confinamiento. Y en la casa 3 un ámbito de negociaciones, con lo cual indica pues que está apostando muy mal y que probablemente, aunque sea en estos momentos algo que a lo mejor pues Donald Trump no quisiera escuchar, pues creo que las garantías de no acabar en una situación desastrosa pues pasan por escuchar un poco, escuchar a Elon Musk. Sí. Júpiter ingresa a Cáncer y tiene una muy buena recepción con la luna natal de Trump, ¿no? Eh, Podría ser un factor quizá, ¿no? Que en algo suavice, ¿no? Las cosas, porque por el lado de Saturno, por lo menos esos 3 meses, ¿no? Creo que ingresa junio, julio y agosto, y luego retrograda, vuelve a Piscis hasta febrero del 2026, en que vuelve a entrar Saturno ahí y se queda, ¿no? 2 años y medio. Pero Júpiter llega ahora ya en días y se queda en Cáncer, ¿no? Eh, Diría, pues podría conciliar muchas cosas, ¿no? Ayudar ahí en relación a esa luna y a ese signo que rige la luna, que bueno, es favorable siempre para él, ¿no? Pero podríamos esperar en realidad que algo pueda pasar en estos 3 meses, ¿no? Con Saturno ahí. ¿Correcto? Algo. Hay que tener en cuenta un factor muy importante que hemos comentado muchas veces en clase, ¿no? Los Mm, planetas en los signos de su domicilio pues son rectores de esos lugares, pero en los signos de su exaltación tienen algo que demostrar. mm, Entonces Júpiter, lo que representa a Júpiter como regente de la 4 y regente de la 7, en el ámbito de la casa 11, está exigiendo a la Luna.
Y por lo tanto, en ese sentido, Júpiter tiene que demostrar que verdaderamente puede atender los intereses y las expectativas generadas por sus promesas, ¿no? Entonces, por un lado, es favorable, lo vemos favorable por la relación que existe entre Júpiter y la Luna, y también el hecho de que la persona puede amoldar sus expectativas a lo prometido, tiene por lo tanto las herramientas para poderlo hacer, pero claro, que tener en cuenta otros elementos también en esa disposición como los que hemos mencionado. Si es Mm. posible que el hecho de que Júpiter esté entrando en cáncer sea muy auspicioso, y lo es casi con total seguridad, dado que su Júpiter natal lo está recibiendo en la 11 a través de la 2. Eso quiere decir que va a gozar pues del apoyo de sus mm, aliados, ¿no? Sí, y claro, apoyo al fin de Y donde sobre, venga, y pero sobre todo grandes, va a disponer de grandes cantidades de dinero, pero paradójicamente va a disponer de grandes cantidades de dinero muy relacionadas, muy marcadas con un endeudamiento. Y por lo tanto ese endeudamiento, pues vamos a ver cómo lo gestiona. No es demasiado tranquilizador el hecho de que tenga pues al regente de la 8 en la 11, y al hecho de que, bueno, pues como estábamos comentando, en estos momentos Aries está viviendo pues, el ingreso de Marte. Eso no es nada tranquilizador. Y de hecho, dudo mucho que nos equivoquemos en lo que estamos preconizando en relación con el desastre de la crisis de deuda americana. O sea, mm, es tremendamente preocupante y prácticamente inexorable porque no preconiza ninguna otra lectura. No preconiza lecturas alternativas que de alguna manera mitiguen el efecto de Saturno sobre Marte en el ámbito de la casa 12 en la carta de Trump. claro, y como Trump cumple justo en una semana, ¿no? Estamos 7 de junio y él cumple 14, entonces sí o sí va a grabarse, ¿no? En su revolución solar a ese Saturno en la 8 y un Marte transitando por Leo, ¿no? Como para ponerle un poco ahí de agregado, ¿no? A ese Pero efecto, ya, dos Martes. nos acaba de matar totalmente es que en esta revolución solar se repite Mm, el eclipse de su nacimiento. O sea, la luna, la casa, o sea, la luna llena es el día 11 y ese señor cumple el día 14. Y 14, tiene una revolución solar con eclipse. un eclipse. Sí. Con Júpiter Eh, donde está es algo que, vamos, que no me gustaría ser su... Bueno, sí me gustaría ser su astrólogo, pero en estos momentos como que sería un poco incómodo tener que decirle a este señor lo que le augura a los astros este año, ¿eh? sí. Entre finales de junio y, bueno, sí, claro, finales de junio. O sea, Este, tiene una revolución con eclipse. Y además sí, un eclipse que no, bueno, una revolución con una llena, quiero decir, pero es sobre su eclipse natal. O sea, es que no es lo mismo, no es lo mismo mm, que la persona en un eclipse viva una luna llena en una revolución solar que la vivamos cualquiera de nosotros. mm, claro, ah, sí, muy señalado, ¿no? Y quizá, ¿no? Anticipa lo que es que finalmente el retiro, ¿no? Porque las luminarias, Sol y Luna, van a contactar en su vida, ¿no? Con ese Marte, es como un destino programado, ¿no? Hay algo ahí que le espera sí o sí eh, como una proyección de vida, ¿no? Eh, Se ha manifestado todo el tiempo, ¿no? El punto en este, si lo examinamos con cuidado, nos podemos mojar diciendo que muy probablemente Donald Trump no vaya a terminar el mandato y que tenga un impeachment a lo largo de este año que lo descabalgue de la posición de poder que ocupa
pero solamente en un plano nominal, no en el plano en cuanto a la implicación de sus decisiones a nivel de la economía de su país. En qué me baso para decir eso? En general, las posiciones de su carta hablan en estos momentos de grandes logros en relación con sus expectativas. Por lo que estabas comentando, el tema relacionado con todo este año y lo que representa a Júpiter entrando en Cáncer. Pero por otro lado, ese eclipse, con lo que implica en el ámbito de la casa 4, fluyendo a través de la 7, en donde se encuentra Júpiter en estos momentos, nos habla acerca de que lo relacionado pues, con lo que está enfrentando en estos instantes puede provocarle una debacle muy importante en su posición de privilegio, en su posición de poder. Lo cual podría producirse una situación muy extraña en la cual hubiera caído en desgracia, lo hubieran apartado con ignominia en su posición de poder y que continuara ejerciendo el poder como si fuera el presidente de los Estados Unidos, habiendo otro personaje actuando pues de forma pública y como que en una situación de infortunio provocada por una circunstancia eh, concreta en estos momentos, una circunstancia vinculada pues a su caída, pues continuar ejerciendo su posición de liderazgo hasta el final de la legislatura a nivel de decisión, a nivel de decisiones. Es muy probable que bajo esas circunstancias pues tenga que abandonar la posición del presidente y que lo haga en beneficio de alguien que le haga de testaferro, tomando decisiones bastante duras y bastante complicadas hasta el final de la legislatura, periodo norteamericano, y luego pues que se le pidan explicaciones después y lo pueda vivir como una debacle muy importante. Pero De hecho, estamos en un momento crucial, crucial en la historia de mm, Estados Unidos por la disposición de los planetas en la carta de su líder. mm, sí, totalmente. Bueno, y ese Júpiter en realidad contenta, ¿no? Satisface a la luna que tiene Trump ahí y eh, Júpiter en realidad lo sostiene a Trump en la carta natal, en muchos sentidos, ¿no? Es un planeta estratégico que apoya a Virgo y en su significado apoya a su gestión, ¿no? Entonces, ese conflicto con la Luna por recibir a Mercurio, de pronto aparece Júpiter como tránsito y es claro, puede haber ahí bueno, lo conducen a un amigable, digamos, dar un paso al costado, pero un poco que parece que más armonioso, puede haber algo conciliador, ¿no? Porque es un Júpiter que llega para contentar básicamente a la Luna que tiene Trump, ¿no? Exacto, Que, exacto. Yo no sé si es una dimensión que capte la gente que nos está escuchando en estos momentos, como la captas tú, como la capto yo, pero porque damos por supuesto que es una dinámica que entendemos como un factor muy protector a nivel de lo que es la vida o a nivel de lo que ha sido la vida de Donald Trump hasta el momento. Y damos por sentado, podemos dar por sentado que es un Júpiter que está haciendo grandes cosas en favor de él, pero no es nada claro y en estos momentos es un arma de doble filo, claro, claro, porque por está un lado bien. es un factor que habla acerca de un triunfo repetido Mm, después de circunstancias muy difíciles mm. y en estos momentos pues parece ser bueno, no hay que olvidar Claro, que estuvo activado hace muy poco y que en estos momentos quien está activo pues en su carta natal es Marte, ¿no? sí, claro, claro. Tú lo has dicho, Albert, muy bien, esto es la fila de la navaja, ¿no? Él juega ahí porque, claro, como él enfrenta las cosas, es como Júpiter actúa, ¿no? A través de Piscis, y hay que ver que ahí Piscis está vinculado, ¿no? Por la triada con Aries, ¿no? Que es como actúa Marte, ¿no? Y Marte está donde está y está muy implicado, ¿no? Entonces, siempre hay algo ahí venenoso de por medio y que venga riesgo. Sí, y eso venenoso se está activando, ¿no? Con esta perfección y la revolución, en fin, Saturno presente, es como se juntan cosas. Habría que ver, ¿no? Ese Marte me da la impresión que también estaría probablemente por la edad que tiene Trump, por direcciones, pero ya es un poco meternos en otros cálculos más.
complejos en este momento, ¿no? Pero puede estar Marte también teniendo que ver con esa oposición, ¿no? Quizá. Y Sí. o sea, la oposición finalmente es ese aspecto, ¿no? Determinante en relación a la cuestión pública, porque es una oposición que ocurre en el eje 10-4, ¿no? Entonces, lo que ocurra, lo que toque a esa oposición o lo relacionado, va a ser muy notorio también, ¿no? Mm, Me da la impresión, estoy siguiendo al día las noticias de Trump, cómo van las cosas, ¿no? Este, Casi como una serie en vivo e indirecto. Y eso, Es muy difícil abstraerse de la situación que se está viviendo en estos momentos. Pero yo creo que en relación con lo que está trascendiendo, primero se ponen en cuestión muchos elementos que yo creo que, como estamos viendo en la carta, son elementos fuertes en la posición de Donald Trump. Es un negociador heterodoxo, pero es un negociador muy duro, al que le gusta jugar los números pues de forma extrema, ¿no? La gente de la 3 operando a través de la 8 es un negociador mm, caníbal. El hecho de que se encuentre en el ámbito de la Casa 12, las decisiones que está tomando son eficaces porque la gente le tiene mucho miedo, porque tiene mucho miedo a esa tendencia que tiene a sobrepasarse con el poder que es capaz de acumular, ¿no? Y que en estos momentos se acumula. Eso le ha ocurrido siempre en la vida. Es decir, se ha encontrado gente con la que ha tenido que negociar duramente y en esas condiciones tan duras de negociación, normalmente el otro, pues, como decimos en mi tierra, se raja, porque es un negociador que siempre opera al extremo y siempre opera contra grandes pérdidas, ¿no? Lo que tú estabas comentando acerca de la función de Júpiter en relación con la Luna. Es decir, como que se siente protegido en relación con sus expectativas. Sus demonios empujan, Leo, a través de Cáncer, empujan a la Luna en el ámbito de la casa 4 a hacer grandes apuestas, regido por Júpiter. En el ámbito de la casa 2, regido por Venus, teniendo en cuenta que viene desde la casa 9 y que Júpiter está recibiendo a la Luna por la vía combusta, habla de alguien a quien le gustan las emociones fuertes, ¿no? Y que en general no está acostumbrado a perder y que está dispuesto a perder si el otro pierde más, cuando de lo que se trata es de salir ganando, porque es una persona que necesita pues una gran demostración en lo que representa la obtención de una victoria para sentirse seguro, que es lo que representa Júpiter en Libra en el ámbito para un ascendente, para un ascendente Virgo, ¿no? Júpiter allí está exigiendo pues obtener un gran triunfo ejemplarizante que de alguna manera coloque a sus rivales pues, en una posición de derrota absoluta. Y eso se está viendo en la manera en que está jugándole la partida a China, o está jugando la partida a Taiwán, está jugando la partida pues a Ucrania o en Ucrania y las posiciones que está adquiriendo, ¿no? Es decir, que no admite una victoria a medias. y pues decía su lema, ¿no? Jamás reconocer las derrotas, es más, es siempre ganado, decía. Y también siempre atacar, ¿no? Atacar y contraatacar. Esas son las lecciones que aprendió a lo largo de su vida, ¿no? Especialmente, ¿no? Este abogado que mencioné, el Roy Cohn, le enseñó todo eso, ¿no? O sea, es bien claro cómo ese Escorpio eh, este, tiene esa presencia, debilidad o no, pero proyectada en la vida, ¿no? Con Sol. Y lo hace controversial, ¿no? Entonces, bueno, tremendo personaje Trump, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Marco, está el tema relacionado con cáncer. ¿Cómo lo ves? Da, da mucho que hablar, ¿no? Bueno, pues para empezar, ¿no? Hay que mencionar que cuando hay un signo que está tan poblado, ¿no? O sea, hay que fijar la mirada por ahí, cosas pasan, ¿no? Está muy cargado, muy potenciado ese cáncer y pues en un sector además tan providente, ¿no? Es la casa 11 nada menos, ¿no? La casa 11 es el sector en donde uno va a obtener todo el apoyo necesario para las cosas importantes que uno quiera, sea lo que sea, ¿no? Entonces, acá ese cáncer allí
viendo varias cosas. En primer lugar, hay una relación también porque Mercurio se va al signo de Cáncer. Entonces ahí la relación que tiene ese sector de casa 11 con los signos contiguos también es una cuestión muy especial, ¿no? Que vemos mucho en Lobos, ¿no? Que lo expresas mucho, ¿no? Y es muy interesante porque sucede que Leo viene a ser algo de lo que la casa 11 va a tomar. Se va a abastecer de alguna manera. Es un combustible para esa casa 11. Ojo, casa 11 es desde los jerarcas, padrinos, inversores, grupos, cualquier parafernalia que sostiene la acción, en este caso, de un presidente, ¿no? De la República, que es Trump. Y sin embargo, esta casa 11 a la vez tiene, así como toma en este circuito de triada, toma de Leo, esa sustancia, pues tiene que hacerse cargo, ¿no? De aquello que ocurra en la casa 10, es la casa que está posterior, ¿no? A la 11. Entonces hay un juego muy interesante, porque en la casa 10 está el Sol, que es la casa 11, que son los demonios de Trump, que son las debilidades de Trump, ¿no? Que son las cuestiones que él personalmente no maneja, no controla y que están además recargadas, ¿no? Están alimentadas, atribuidas con este Marte, que son sus costumbres degeneradas, etcétera, y en relación a muchas cosas que financieras también, ¿no? Entonces, esta posición como eje, ¿no? Como eje provisional que estamos tratando de graficar a partir de Cáncer como ángulo, digamos, ¿no? Como punto central entre Géminis y Leo, me llama mucho la atención y te lo decía, ¿no? Un poco porque Mercurio, que es Trump y que es también lo que Trump quiere lograr y que bueno, está gestionado, está eh, impulsada esta acción por el Sol mismo, pues está a disposición de esa luna, ¿no? Y esa luna en la carta de Trump resulta que así lo apoya, pero se opone por posición al Sol, pero también lo que decíamos al inicio, ¿no? No está cómoda esa luna con lo público de Trump, ¿no? Con el exceso de Trump, podríamos decir, ¿no? Entonces, sea como sea, es una posición que lo pone, me parece ver, que lo pone a Trump un poco a merced de algo que sin embargo lo va a apoyar. Es un poco como lo que veíamos en la carta del Papa León XIV, ¿no? O sea, hay un grupo que apoya, que está ahí atrás, pero depende de la figura de ese grupo, ¿no? Entonces, hay algo ahí vertiginoso y que eh, se, 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 mm, se pone muy de manifiesto con esta luna llena y con eclipse, ¿no? Con los nodos ahí. Y bueno, y es muy curioso porque justamente ahora con estos ingresos de Saturno presente en Aries y Júpiter en Cáncer, lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Puede haber ahí ese Júpiter, bueno, dice, ok, Júpiter contenta esa luna, entonces hay un arreglo más armonioso, pero yo miraba esto días antes, ¿no? Y miraba lo que está pasando ahora con Trump estos días y yo no sé bien exactamente qué, pero lo que mi percepción es que se está quedando solo. Incluso algunos videos, qué sé yo, en redes lo mencionan, ¿no? Analistas, se está quedando solo poco a poco Trump. Entonces decía, claro, o sea, que no le favorezca a ese grupo, que esté en discordia ese grupo, que es potencialmente disconforme por la luna que recibe mal a Mercurio, que es Trump. Pues Trump tiene que estar como cuidando mucho de ir bien con esa luna que no está conforme. Lo que sucede es que la luna tiene mucho poder, porque está dentro de Júpiter, la luna, y Júpiter es el planeta que también, a su vez, ¿no? Avala, apoya, sostiene al ángulo, al ascendente. Es el mismo juego que vemos con Cáncer en relación a Leo, ¿no? Entonces, esa luna, pues, es todo en lo que se va a apoyar, la gestión presidencial o la gestión constructora que tuvo Trump, empresarial y tanto que se sabe en su vida, tuvo tanto quebranto, tanto problema y tanta pérdida también. Entonces, eh, lo que quería destacar es eso, ¿no? Es como eso, ¿no? Como hay un poder muy grande que lo catapulta, pero del cual Trump depende, ¿no? Y es hasta cierto punto ¿no? Podría pensarse que lo usan también a Trump, ¿no? Lo usan porque se hacen cargo de él, pero es que ese es el mercurio que está ahí, ¿no?
Otro hubiera sido el cantar si la luna hubiera estado en Géminis, ahí se empoderaba quizá más él, era otra historia, ¿no? Pero la controversia, ¿no? Con esa situación es especialmente, bueno, interesante también, ¿no? Describe mucho de su vida, ¿no? Lo que se ha visto, ¿no? O sea, grandes logros y cosas, pero todo, no lo sé, eh, Y el impacto de esta lunación va a ser tremendo. mm, Va a ser tremendo. Además, coincide con su cumpleaños. Vamos a ver mm, grandes cosas. Y por otro lado, grandes cosas, giros dramáticos que la posición de privilegio que ocupa Donald Trump pues van a tener influencia geopolítica sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Y el hecho de Júpiter que tú estás comentando en estos momentos y su ingreso en cáncer, pues es profundamente ambivalente porque está alcanzando una posición, la posición de Júpiter, en donde cada vez él va a tener más herramientas y más instrumentos para justificar sus expectativas. Ante la circunstancia y la tensión que está soportando y esa tendencia que tiene en las negociaciones de ser una persona pues muy agresiva, de alguna manera marcan que esa profusión de recursos para tratar de hacer valer sus expectativas y de alguna manera alimentar su proyecto, pues llevan a que él se sienta pues muy poderoso para poder hacer presión en relación con esas tendencias. Es decir, no es un buen momento para que Júpiter entre en cáncer concretamente en esta carta, porque hace que su apuesta sea una apuesta en función de las expectativas, pues inflada, por lo que Júpiter, lo estábamos comentando antes, Júpiter mm, en su signo de exaltación tiene muchas cosas que demostrar. No está en condiciones de dar abundancia, porque evidentemente es un signo de exaltación y es donde es más poderoso, pero tiene cosas que demostrar en relación con su proyecto. Si en estos momentos está atravesando un instante pues de fuerte sensación y de necesidad de reivindicarse, como también marca el hecho de que Júpiter se encuentre en el ámbito de la casa 2 y sea regente de la casa 4 que opera a través de la 7, hace que en relación con el momento presente se le doten de mucho, se le dote un gran poder para poder sacar adelante sus expectativas. Si Marte, pues se ve en las circunstancias en las que está, siendo el regente del año y teniendo en cuenta que Saturno está ingresando pues en el signo que se le impone, es como estar entregándole a una persona que está en un instante muy susceptible para operar de una manera impulsiva y de forma precipitada, pues precisamente todo el combustible y toda la munición para llevarle al desastre. Otra cosa que tú estás comentando, que es muy interesante, el que estés interpretando la situación actualmente como el hecho de que se está quedando solo. Sí es cierto que Donald Trump se está quedando solo. Yo creo que Musk es de las personas que en estos momentos más le van a apoyar para que no cometa una tontería. mm, claro, Pero de todas maneras es cierto que está acusando por las indicaciones de la carta, de su carta, una cierta tendencia a adoptar una postura autista, mm, una posición de autismo. Es decir, yo y mi propio mundo, yo y mi necesidad de reivindicarme a través de posturas que por otro lado hay que tener en cuenta que no son posturas que él asuma eh, porque porque son sus tendencias naturales. O sea, como por ejemplo el hecho de ser una persona autoritaria. Es una persona autoritaria porque así le obligan las circunstancias frente al modo en el que la gente en su entorno le ve y su necesidad de no mostrarse débil, mm, que es uno de los puntos, que es el punto clave de sus carencias. El no mostrarse débil es algo muy, la necesidad de no mostrarse débil es algo muy propio cuando estamos hablando de un ascendente Virgo, porque mm. la fuerza de la propia determinación es lo que expresa de manera más notable Leo. Entonces sus expectativas son fundamentalmente aquello pues de lo que tiene que hacerse cargo, es que lo que tienen que hacerse cargo sus demonios. Y en esos momentos eso se ve inflado por Júpiter, peligro al campo en ese sentido. Sí, sí, sí.
Pensaba en relación a esto mismo, ¿no? Dando un salto a la triplicidad del fundamento, ¿no? La triplicidad del fuego, que hay una cosa importante, ¿no? Que siempre remarcamos en clases en Logos, ¿no? Que los planetas que rigen en una triplicidad de carta diurna, pues tienen hasta cierto punto una fuerza, ¿no? La primera mitad de la vida de la persona. Y en este caso, el regente de la triplicidad de fuego es el mandato, ¿no? Es la base, es el sol. Imperativo, de alguna manera, hegemónico, allí con un nodo, podría marcar pues toda la primera parte de su vida, 40, 45 años. ¿Cuánto vivirá Trump? Pero ahora sucede que ya en su segunda parte de la vida se activa, ¿no? El segundo regente, que es Júpiter, regente de fuego, que está, además, tanto el Sol como Júpiter están en unos signos que son regresivos respecto a, digamos, el ritmo, porque la triplicidad de fuego básicamente habla de emociones, de acciones, de cuestiones de acción, ¿no? Y el proceso natural, digamos, ¿no? El proceso del ciclo, según el ciclo de los elementos, tendría que ir, pues, esta acción, este fuego enorme a aquietarse hacia el signo de agua, ¿no? El elemento agua es quien progresivamente debería, es un ciclo natural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de regresivo y progresivo, es cuando de fuego más bien se va regresivamente hacia un signo de aire, que es el caso en el que está el Sol. Entonces es un signo que lo vuelve regresivo porque más allá de aquietar, de asimilar, es un poco de encender más en el plano de las ideas incluso, ¿no? Entonces no avanzar en la evolución, más sí quizá en otras cosas. Entonces lo mismo es el Júpiter, pero sin embargo al dirigir, al administrar, digamos, ¿no? Es como un rol de administrador, el que tiene el régimen de la triplicidad de todo un elemento en la carta natal, puede afirmar un poco también esto que estábamos mencionando en relación a este cáncer, que es lo que significa Júpiter también, y lo que mencionaba también en ese sentido, ¿no? Júpiter como planeta em, esencial, ¿no? Necesario, que abastece de una manera directa y simbólica al todo lo que Mercurio quiere hacer. Entonces, ahora lo gestiona. Entonces, ahí de alguna manera también ya probablemente desde hace mucho tiempo eh, hay un poco o un ánimo menos imperativo en Trump y de alguna manera más de buscar ese apoyo mismo, ¿no? El apoyo de Júpiter, que es de donde está, y lo que simboliza Júpiter, que es cáncer. Y por eso el peso que vuelve a tener incluso más, ¿no? Viendo este regente de tipicidad, Júpiter está casa 11 y en ese sentido Max, Elon Musk, que llega a tener unas armonías y unas coincidencias, ¿no? Por sinastría con el cáncer, con Virgo, con planetas muy personales de Trump, ¿no? Y como bien dices, pues efectivamente, ¿no? Casi podríamos pensar que de ese consejero que es Trump o ese amigo o esa persona cercana, pues puede depender en mucho cómo afrontar, porque eh, no es un destino, ¿no? Tan halagüeño ahora que es perfección de Marte, ¿no? Casualmente y con los tránsitos que ahí están. Correcto. Y uno de los puntos que hay detrás del hecho de que el fuego fluya a través del aire, es decir, que el regente de fuego se encuentre en aire, es que es gente que necesita justificarse, Claro. que Argumentar, ¿no? necesita argumentar continuamente las decisiones que toma. Eso, eso va contra la asertividad natural del fuego. Si el fuego es asertivo, su función es aplicar la decisión que toma para que a través de la adaptación se pueda disponer lo que el fuego dirige. Pero si el fuego continuamente tiene que estar demostrando racionalmente a través de la inferencia por qué dice lo que dice, pierde precisamente ese valor de impronta que tiene pues, la acción de la voluntad. Y continuamente te tienes que estar justificando, Donald. Te tienes que estar continuamente Mm. afirmando a través del argumento. Tienes que darle muchas vueltas para que la gente siga lo que tú estás mandando. Es como que pierde autoridad teniendo que justificar continuamente por qué hace lo que hace, ¿no? Mientras que en la empatía y en la capacidad de adaptación que lleva a la disposición relacionada con lo terrenal, el fuego funciona muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Sí, se aquieta y consolida sus decisiones con muchísima más facilidad.
Pero es cuando el regente de fuego se encuentra en aire, pues continuamente, pues eso denota inseguridad, eso denota falta de solidez y concretamente en la disposición de la carta de Trump induce a la gente a ver en Trump características que no tiene, como por ejemplo el hecho de ser un loco, como por ejemplo el hecho de ser una persona precipitada, como el hecho de ser una persona verbosa que se le va pues toda fuerza por la boca. Es una cosa que nosotros pensamos que es una característica de Trump, cuando en realidad Trump es muchísimo más estratégico, es un conocedor que en general piensa en silencio, que no le da a sus procesos de inferencia publicidad y que de alguna forma apoya pues una visión que es una visión muy, muy correcta y muy concreta acerca de cómo hacer dinero y acerca de cómo triunfar, ¿no? Nos da una visión hasta cierto punto distorsionada por esa apariencia de que es una persona que no enfoca aquello que decide y por lo tanto que su liderazgo es un liderazgo débil, ¿m? Por lo que estamos viendo, por el hecho de que el regente de fuego se encuentre ahí tanto al principio como al final de su vida. Sí es un rasgo, pero es un rasgo que no interfiere con sus procesos habituales intelectivos. Es decir, si ha llegado a la posición donde ha llegado, es porque tiene talentos que de alguna manera equilibran esa manifestación que ciertamente se da. Es una persona muy insegura en el plano material, en el plano de la materialización. No está nunca seguro de tener suficiente y es una persona que busca continuamente el refrendar su autoridad tratando de convertir en bienes materiales, que por otro lado, también indica la carta, no son de lo que él vive. Él es una persona muchísimo más frugal de lo que aparenta. Claro. Cosa curiosa, no toma alcohol, ¿no? No toma alcohol y tampoco fuma. Bueno, hay toda una historia con su hermano, qué sé yo, ¿no? Pero cosas curiosas, ¿no? Especiales en Hombre, él. tiene al regente de la 2 que viene de la 9, tiene al regente de la 2 en el signo de cáncer. O sea, es Mm. una persona muy, muy casera, muy, muy familiar. Mm. Y en ese sentido, sus recursos van en general a satisfacer en gran medida las demandas de su familia, de las personas a las que ama. Mm. Sí. Hay ¿Cuántas muchas cosas? cosas que indica la carta de Trump que son evidentemente ciertas porque explican lo que ha ocurrido en su vida y los éxitos que ha logrado, pero que son muy contraintuitivas frente a lo que en general la gente observa en su conducta. Sí. Y yo creo que como se está poniendo de manifiesto en nuestro análisis, es claramente un ascendente Virgo. Es una persona con todas las contradicciones propias de las personas con un ascendente Virgo. Mm. Claro. Con, con la particularidad además, ¿no? Que hay un sol exactamente arriba y eso tan notorio y vistoso calza solo con un ascendente de Virgo en esta carta, ¿no? Eh, de ser Leo sería un sol en 11, ¿no? Y bueno, otras Sí, cosas, pero ¿no? sobre todo hay muchos elementos como por ejemplo un Júpiter que se encuentra allí también puesto como regente de la primero, que dejaría de ser la casa cuarta, dejaría de Claro. ser Sagitario su casa cuarta, ¿no? Que pasaría a Sí, ser Escorpio y las cosas en ese sentido cambiarían notablemente. Y también, bueno, yo creo que está totalmente descartado, ¿no? Que sea un ascendente sí. Leo por lo que hemos estado comentando. Calza Y hasta con luego, su... mm, Quien lo vea, digo, ¿no? Este video y lo vaya analizando la carta con el ascendente Virgo, pues le va a encontrar mucha similitud, ¿no? Exacta con la biografía que él tiene a lo largo de su vida, lo que ha sido, todo lo que ha hecho, ¿no? O sea, tiene mucha concordancia, ¿no? Entonces, la presencia fuerte de lo familiar también, ¿no? El padre y todo, las correcto, correcto. personas.
Bueno, pues llevamos más de 2 horas. Parece que no, ¿eh? Pasa deprisa. Como en Muy las bien. clases, apasionados por encontrarle las cosas a la astrología, Albert. Yo tan agradecido, no solo por este momento, sino por todas tus enseñanzas, ¿no? Y pues ha sido importante para mí tu invitación. Muchas gracias. Muchas Hombre, la gracias. verdad es que te he de confesar que espero y deseo que tengamos esto recurrentemente. Si tú lo tienes a bien, no hace falta que te comprometas públicamente. Me encantaría que estuviéramos juntos haciendo cosas pues similares a las que hemos estado haciendo esta tarde, porque la verdad estoy muy cómodo y veo pues una gran competencia en tu manera de trabajar. Hay muchas cosas que me ha demostrado pues la interacción con vosotros. O sea, en general me doy cuenta de que eh, yo tengo mucha suerte con mis alumnos. Me considero una persona muy afortunada por teneros. Ya os he comentado muchas veces que hay una relación muy familiar, ¿no? en Lobos. Y por otro lado, veo muchas veces que defendéis una manera de ver la astrología, incluso en algunos aspectos como de forma incluso más ortodoxa de lo que yo trato de manifestarlo. Aunque para mí la ortodoxia es muy importante. En ese sentido, pues estoy muy satisfecho. ¿Mm? A ver, un placer completo, ¿no? Y bueno, todo sea por también compartir, ¿no? Compartir con la gente, compartir con la gente. Eso ha sido lo más importante, que puedan eh, generar cosas en la gente, ¿no? Así que me La, siento la, muy... la, la gran definición de riqueza son aquellos recursos que se comparten. Eso es la verdadera riqueza. Curiosamente, hablando de esta carta, hablando de la carta de tanto de Donald Trump como de Elon Musk, son dos cartas en las que la riqueza es una riqueza que se comparte. Es gente que necesita verse validada por aquellas personas con las que comparten aquello que generan. Y en ese sentido son dos personajes que son peligrosos por encarnar una manera determinada de vivir la abundancia, en la que ambos necesitan tener un protagonismo narcisista en una dimensión pues muy, muy efusiva, pero que en el fondo encierran esa gran lección. Son dos personajes en este mundo que necesitan que su riqueza de alguna manera repercuta en un sentido positivo para el mundo, con los perfiles complicados que tienen tanto una carta como la otra. Muy Muy bien, interesante. Marco, pues fue un placer. Voy a subir cuanto antes esta conversación. Y nada, Ujú. a quienes nos hayan escuchado, pues aquí ante vosotros, Malcu, y bueno, es parte de Logos, una parte pues muy importante y muy entrañable. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. Un saludo a todos y bueno, hasta pronto. Un gusto.